bienvenidos y especialmente a los que nos seguís desde el streaming. Yo soy Bárbara Couta, soy directora adjunta de marketing y este evento va a ser una reproducción de los Spain Talks que estamos celebrando por el mundo en nuestros mercados principales, como dentro del marco de la comunicación que estamos llevando a cabo en materia de sostenibilidad y que se configuran como puntos de encuentro entre el sector español y el sector de los mercados, pensados para fomentar el diálogo a través de mesas redondas en los que se abordan los diferentes temas que afectan a la sostenibilidad, paneles y que cuentan con la participación también de los destinos españoles en muchos de ellos y de otros profesionales del sector. Como decía, esto se enmarca dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, en la que tenemos 4 objetivos principales. El primero es mejorar la percepción de los turistas internacionales de España como destino sostenible. El segundo, priorizar la captación de segmentos de demanda que optimicen la rentabilidad social y económica en destino. El tercero, mejorar la inteligencia turística y trabajar en indicadores sobre sostenibilidad. Y, por último, convertir a Tour España en agente del cambio y líder de opinión global. Es precisamente en este último objetivo en el que celebramos los Spain Talks y los 4 consejeros que nos acompañan hoy ya han celebrado ediciones en sus mercados. Por eso me gustaría presentar en primer lugar a Manuel Burler, consejero de Turismo en Londres, que además está en el germen de estos eventos con el Spain Sustainability Day, que empezó ya hace 2 años en Reino Unido. A continuación tenemos a María José Gómez, consejera de Tour España en Francia, en París. Álvaro Blanco, consejero de Turismo en Berlín, en Alemania. Y por último, Magí Casteltor, nuestro consejero en Nueva York. En los 4 eventos que han celebrado ya ellos y además en otros mercados de la red, en general hemos tenido un balance muy positivo, se han tratado temáticas muy diversas e interesantes y queremos trasladar este formato ahora a Fitur en un mini encuentro en el que nos puedan contar un poquito, ayudarnos a entender la perspectiva que hay de la sostenibilidad en sus diferentes mercados. Y por eso la primera pregunta que me gustaría haceros sería a los 4 igual, que es que nos deis un poquito la visión general de la sostenibilidad que hay en vuestros mercados y su influencia en la decisión de compra para los turistas. Si os parece, empezamos contigo, Manuel. Muchas gracias, Bárbara. En el Reino Unido la sostenibilidad está en todos los lados, ¿no? Está presente en la vida diaria, pero si nos centramos en materia de turismo, hay un gap muy grande entre lo que se dice y lo que se hace, que es el principal problema que hay, porque hay que entender que la gente cuando va de vacaciones pues va a relajarse, no va a cumplir con una agenda sostenible. La sostenibilidad viene impuesta desde arriba hacia abajo, como debe ser, por parte del regulador. Y entonces las 2 principales preocupaciones, eso lo acreditan multitud de encuestas, tanto de APTA como la propia oficina, que llevamos monitorizando el comportamiento en materia de sostenibilidad, la actitud en materia de sostenibilidad de los turistas británicos desde hace 3 años, se centra en la huella de carbono, CO2. Eso tiene que ver mucho con la regulación, con la industria aérea. Y en segundo elemento más importante, a diferencia de otros mercados, yo creo, es el tema del bienestar animal. El bienestar animal es clave en el Reino Unido. Esto supone, por ejemplo, un problema grande para algunos destinos, como es el caso de Tailandia. Tailandia, los elefantes, etcétera, pues tiene un impacto negativo. Si nos centramos en el caso de España y de países más próximos a España, las orcas en cautividad, por ejemplo, el Loro Park, pues tiene un problema de imagen en el Reino Unido porque se le da una importancia extraordinaria a lo que es el bienestar animal. María José, en vuestro caso, ¿están los franceses muy preocupados con la sostenibilidad? Bueno, buenos días. Vamos a ver, nosotros desde Francia el Spain Talks, lo planteamos como un diálogo entre los 2 países líderes en turismo. ¿Por qué? Pues porque los problemas que les interesan y que tampoco están tan al orden del día como aquí, porque se comunican menos los problemas, son la cuestión que tiene que ver con la parte social, es decir, saturación del Mont Saint-Michel,
saturación de destinos turísticos en España, temas de vivienda en la Costa Azul, vivienda en nuestras ciudades. Es decir, como compartimos muchas cosas y la sensibilidad ahí está puesta, igual que aquí en la parte social, esa es la parte un poco que hay que cuidar más de cara al turista francés. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, ¿nos puedes contar sobre la percepción de los turistas y la influencia en el factor de compra? Bueno, buenos días. En Alemania lo cierto es que, al igual que en otros mercados, hay interés, hay preocupación y hay una declaración nominal por la sostenibilidad. Es decir, cuando se consulta a la población y a la población viajera alemana sobre la importancia que le dan a la sostenibilidad, 2/3 dicen que, por supuesto, que tiene que haber sostenibilidad entendida fundamentalmente como la ecológica, la de respetar los recursos naturales y, por otro lado, la social. Tiene más peso en este momento, del orden del 62% de los viajeros dicen que para ellos prima la sostenibilidad social frente al 48% que dicen que prima la ecológica. Pero es una declaración nominal, porque luego a la hora de hacer una reserva, decidirse por un producto, solo para un 3% el factor crítico de sostenibilidad, el factor de relevancia absoluta de sostenibilidad, pues tiene este peso. El resto, pues, bueno, la valora positivamente si está, pero hacen su contrario. Si un 48% dice que le importa la ecológica, pues hay un 58% al que no le importa, ¿no? Esto es lo que es relevante a la hora de pensar en qué modelo queremos dar a conocer. Tuvimos a representantes del Europarque en nuestros Paint Talks, precisamente por lo que ha citado Manuel. Hay una preocupación también por el bienestar animal, pero quisimos que el Europarque tuviera ocasión de presentar también todo lo que hacen, tanto en Canarias como en el resto del mundo, con su fundación y lo que están haciendo por el mantenimiento de la biodiversidad. Es un ejemplo de lo que hicimos en Alemania para contrarrestar esta percepción negativa. Muy bien, muchas gracias. Por último, Maggi, ¿qué nos puedes contar del mercado norteamericano, en concreto de Estados Unidos? Sí, mira, en Estados Unidos nosotros hemos hecho un estudio ya de cuál es la forma de comportarse del estadounidense que quiere viajar a España, ¿no? Entonces, los criterios de viaje, el criterio de sostenibilidad no aparece ni entre los 10 primeros, pero sí que nos gusta destacar que el tema del clima, que siempre es el segundo criterio después de la seguridad. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que el principal vector de transformación es el tema del cambio climático. Ese sí que realmente incide mucho en la imagen de los destinos y en la decisión de compra. Ese es el criterio que más va a impactar en breve. Por lo tanto, queremos, y eso es un poco lo que intentamos también con los Spain Talks en New York, fue explicar cómo nuestros destinos están trabajando para prevenir un impacto negativo del impacto climático en la percepción de compra y en la percepción de la sostenibilidad de nuestros destinos. Pero lo que es puramente sostenibilidad es todavía un criterio que no es decisivo. Yo coincido totalmente con lo que ha dicho Álvaro, es una cuestión que todavía nos condiciona, pero sí que estamos viendo que España tiene un gran potencial, porque una vez hecho esa encuesta, vemos que el promedio de estadounidenses, que sí que es cierto que tiene un menor interés por la sostenibilidad, el perfil de turista joven, graduado universitario, que quiere viajar a España, sí que tiene una mayor sensibilidad por esas cuestiones. Por lo tanto, creemos que a largo plazo, si seguimos trabajando como estáis haciendo vosotros, como inició ya Manuel en Londres, ahora esto está siguiendo a nivel global, creemos que sí que tenemos una posibilidad de alguna manera, liderar ese discurso que ahora de momento todavía no es decisivo, pero que sí tiene un gran potencial de serlo. Muchas gracias. Sigo contigo, Maggi, porque precisamente en vuestro Spain Talks en Nueva York tuvisteis un panel sobre cómo crear un impacto positivo en la comunidad local. Este yo creo que es un tema que tiene especial relevancia en Estados Unidos, ¿no? El viajar como un local. ¿Qué nos puedes contar de esa tendencia?
Eso es una tendencia para nosotros que es clave, porque una de las cuestiones que también reflejan las encuestas que hacen aquí en Tour España y la que hemos hecho nosotros allí es qué se entiende por un viaje sostenible, ¿no? Que a veces hay dudas. Y coincidiendo también con lo que ha dicho Álvaro, la cuestión de la sostenibilidad social es un elemento muy importante. Cada vez es más relevante la conciencia de, oye, yo como turista quiero ser aceptado por la comunidad local y por lo tanto quiero desarrollar un tipo de conducta que de alguna manera me acepte, ¿no? Entonces, por ejemplo, un evento que hemos logrado captar para Valencia este año, que es la gran cumbre de sostenibilidad de los todos tour operadores estadounidenses, lo que van a hacer es justamente no solo hablar de la sostenibilidad ecológica, que era la idea inicial, sino que también se va a involucrar a las comunidades locales para que de alguna manera los tour operadores estadounidenses tengan un canal directo para hablar con las grandes asociaciones civiles locales de Valencia, porque es donde se va a celebrar, para que puedan entender cómo percibe las comunidades locales la experiencia turística y cómo ellos pueden mejorar sus productos para que de alguna manera no haya ese tipo de rechazo potencial, ¿no? Eso es una idea. Luego, el tema de la gastronomía local es otro tema, otro eje de desarrollo. Y también hay una cuestión que es bastante interesante para nosotros, que es que hemos visto que el perfil que más se adecua a viajar de una manera sostenible es el de las familias, ¿no? Que ahí coincide bastante con vuestro proyecto también de marketing de promocionar el turismo familiar. Entonces hemos visto que la manera de viajar de familias es una manera que también permite la sostenibilidad ecológica, pero también la sostenibilidad social, ¿no? Porque ahí los padres ejercen un poco como de prescriptores de lo que es lo correcto, cómo hay que viajar, o sea que es una manera de patronizar la conducta que también sea respetuosa con las autoridades locales. Muchas gracias. Hago un pequeño inciso, ya que él ha mencionado el proyecto al que se refiere Maggi, es en la nueva campaña de Slow Travel que vamos a hacer. Uno de los targets a los que queremos llegar es a las familias que viajen de otra manera en España. Sigo contigo, Álvaro. En vuestro Spain Talks tuvisteis una mesa redonda sobre los límites del crecimiento, ¿no? Esta es una gran preocupación en el mercado alemán. ¿Qué está pasando con el sobreturismo y con todo lo que ha pasado este verano en España? Bueno, límites al crecimiento vienen impuestos por muchas circunstancias, ¿no? Las hay económicas, que son las que impiden crecer en un mercado como el alemán, que se encuentra en recesión económicamente. Los hay también porque la población no crece en un mercado como maduro como el alemán. Los hay también porque se encarece el precio de la energía, que es la que el sector turístico es muy intensivo en energía, porque desplazar un peso, una masa, pues consume energía. Entonces, hay límites de disponibilidad de queroseno, por ejemplo. Esos todavía no se han producido. Tuvimos a un científico del CSIC que nos habló de que ese umbral máximo de capacidad de producción que tiene el mundo de recursos energéticos se va cerrando, se va acercando la punta de producción, mejor dicho, ya se ha producido, y entonces hay personas que abogan por un decrecimiento, ¿no? El sector turístico empresarial alemán no lo ve así. De hecho, Alemania es un mercado que, a pesar de esas limitaciones de disponibilidad económica, del miedo a la saturación en destino, de los efectos del cambio climático, incendios, olas de calor, por ahora, y lo dicen las encuestas más recientes, no han tenido impacto sensible o impacto alguno. Es decir, el alemán, por encima de todo, desea seguir pudiendo viajar. Y las últimas encuestas, a pesar de que las perspectivas económicas siguen deteriorándose, y todos hemos leído noticias sobre los despidos que se van a producir en las plantas de grandes empresas automovilísticas alemanas, la demanda no se ha debilitado, ni mucho menos. El sector cuenta con un incremento entre el 5 y el 6% de facturación para el año en curso. Las reservas anticipadas se están produciendo con más antelación todavía que el año pasado. Es decir, por ahora no hay un impacto o un límite al crecimiento. Si esa es tu pregunta, la respuesta es por ahora no, pero tenemos que tenerla en cuenta. Y uno de los límites puede ser, y por ahora tampoco lo es, que la percepción de España como destino más o menos sostenible pues todavía no sea la mejor. Pero hemos recuperado puestos y estamos en este momento en la media de imagen de los grandes destinos.
Bueno, luego si nos da tiempo volvemos a qué pasa con nuestra imagen y por qué no tenemos esa percepción de ser sostenibles en el mercado. María José, en vuestro caso tuvisteis un panel sobre los desafíos de la movilidad, ¿no? ¿De qué se habló en este panel? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo primero quería comentar un poco, porque coincido con Álvaro en el tema de cómo está la demanda. En el caso de Alemania y Francia está un poco igual, es decir, desde el punto de vista del crecimiento económico, las perspectivas no están, un poco de estancamiento, pero es verdad que viajan muchísimo, es decir, y las previsiones son muy buenas y no tiene que ver con esto, es decir, pero es verdad que uno de los problemas que nos salían era cómo se desplazan. Los franceses a España 2/3 vienen en coche. Entonces, uno de los temas es que siempre, bueno, cómo aparco, cómo llego a la playa, es decir, cómo se gestionan en los destinos, y queríamos poner de manifiesto ejemplos de buena gestión de flujos dentro de todo poner en valor todo el sistema de infraestructuras de carreteras, que lo tenemos muy bien. Es verdad que hay un debate y que también lo llevamos y lo pusimos sobre la mesa, y que tiene que ver con el avión y el tren, porque allí hay una compañía ferroviaria muy importante que es estatal, y se han suprimido muchas conexiones, se han prohibido viajes en avión en determinadas distancias. Eso significa que obligatoriamente tienes que ir en tus desplazamientos en tren, pero el problema que tenemos nosotros es que no estamos comunicados con el resto de Europa por tren. Es decir, sí que estamos, pero la parte de alta velocidad del lado francés no está terminada. Y tampoco hay visos de que se vayan a terminar. Es decir, que a todos los efectos la península ibérica es una especie de isla, y por tanto hay que llegar, en el caso británico o alemán, hay que llegar en avión, en el caso francés viene en el coche. Entonces, ese debate lo trajimos, teníamos al director de sostenibilidad de Vueling, que es la primera compañía entre Francia y España, y teníamos también a una empresa francesa pro trenes, y solo vamos a viajar en tren, ¿no? Y fue muy interesante también a los turoperadores, porque ese sí que es un debate que hay una cierta denomización del avión. Muchas gracias. Manuel, en vuestro caso me comentabas que el tema que más preocupa allí es el tema de sostenibilidad social, ¿no? Y sí que han tenido más impacto las noticias sobre el sobreturismo en España. ¿Qué nos puedes contar? Correcto. Digamos, es el gran elefante, ¿no? Durante el verano pasado y el anterior, y este verano habrá más noticias relacionadas ya no con el overturismo o sobreturismo, sino el antiturismo, que no es solo propio de los destinos españoles, sino también de los destinos griegos, destinos italianos, etc. Es la gran amenaza que tiene y la gran oportunidad que tiene el turismo español de cara a las próximas décadas. Por eso, en la tercera sesión del Space Sustainability Day o Spain Talks, damos una sesión solo específica en torno al antiturismo y cuáles son las soluciones que se pueden apuntar en esa línea. El antiturismo no está teniendo efectos hoy por hoy en las reservas, pero llegará a un punto de inflexión, no sabemos cuándo, donde puede convertirse en algo que sea imparable y un efecto negativo para los flujos turísticos británicos a España y, en definitiva, para el turismo español. El centro del elemento es un nuevo modelo económico de gestión de los destinos y un nuevo modelo económico de gestión también por parte de los operadores y de los demás elementos de la cadena de valor. Ponemos sobre la mesa en el Spain Talks del 30 de abril en Londres
un tema fundamental y que está ligado también con la sostenibilidad medioambiental, que es la conectividad aérea y el mal uso que se está haciendo de la misma. Una de las variables que es clave, y en eso están de acuerdo grandes touroperadores como TUI con nuestro análisis, que es la duración de la estancia. La duración de la estancia media cada vez es menor, es la tendencia, la megatendencia que hay en el mercado y va de acuerdo pues, con los intereses también de los consumidores de usar y tirar, de una economía Kleenex, y esa duración mayor de la estancia es algo por lo que tenemos que trabajar. Lanzamos una campaña este año y hacemos esa reflexión dentro del Spain Talks. Lanzamos en redes sociales una campaña de Stay Longer, Discover More. Estamos en contacto con los operadores, también con los touroperadores, porque hay un nicho importante de demanda que quiere tener una estancia más larga en destino, y una estancia más larga en destino significa menor afluencia en los centros propiamente turísticos y significa también una mayor integración por parte del turista en el medio social. Y solo un apunte, que con esto termino, porque podríamos hablar mucho. Esto nos permite también considerar la política equivocada que se lleva por parte de los destinos generalmente en cuanto a la tasa turística. La tasa turística está adoptada por la mayoría de los destinos europeos, pero donde se cobra lo mismo el primer día que el segundo, que el tercero, que el cuarto día. El impacto social de un turista que está en 14 días, vamos a poner el ejemplo de Barcelona, es muchísimo menor que el de 7 turistas que están 2 días en Barcelona. Esos 7 turistas querrán ir a ver a la Sagrada Familia 7 veces, el turista que está 14 días lo querrá ver solo una vez. Sin duda, y en ese sentido también estamos trabajando precisamente en la campaña de Slow Travel, ¿no? Para conseguir que los turistas alarguen su estancia en España. Vamos a hacer una última ronda. Habéis comentado que la imagen de España no está necesariamente bien posicionada en materia de sostenibilidad, que no tenemos una imagen de ser destino sostenible. Yo os quería preguntar cómo podemos hacer para mejorar esta imagen y, sobre todo, cómo podemos hacer para atraer a un turista que tenga un comportamiento más responsable en destino y que cumpla con esos parámetros de estancias más largas, un mejor comportamiento con las comunidades locales. Empezamos por el fondo, por Maggi otra vez. Sí, mira, el gran reto que estamos detectando justo también de esta encuesta y que vemos en Estados Unidos, porque Estados Unidos se mueve en un ciclo económico distinto al de Europa, es decir, hay un optimismo con la economía, entonces ese discurso de que se agotan los recursos naturales, energéticos, no cala, ¿no? Entonces, de hecho, Estados Unidos es un país que en estos momentos es autosuficiente energéticamente, que eso es una cosa que es un hito histórico para ellos y claro, ese discurso tradicional de la sostenibilidad no está calando. Entonces, hay un problema grave que creo que tenemos que cambiar, que es el primero, que es que se asocia peligrosamente viajar sostenible a viajar pobre, a ser una persona que está ahorrando y en el fondo no quiere reconocer que ya no tiene recursos para viajar bien y dice, bueno, pero soy sostenible. Entonces, eso es lo primero que hay que cambiar. Y cuando queramos vender la sostenibilidad, hay que ir a dar un salto de un modelo, digamos, de lujo sostenible, que ese es el gran reto que creo que tiene pendiente todavía varios destinos, varios hoteles y yo creo que en general varias empresas, ¿no? El buscar ese tipo de experiencia que sea de un lujo, como les digo, pero que sea respetuoso de alguna manera con el medio ambiente. Eso tiene mucho que ver, además, con un problema generacional que también podemos abordar del todo. Es decir, la gente joven, que es la que quizá tiene menos recursos económicos todavía, porque todavía está empezando en el mercado laboral, es la más sostenible. La gente mayor, que ya tiene mucho patrimonio, muchos años de sueldo detrás y tal, es la menos sostenible. Entonces, ese choque que se produce hay que poderlo, de alguna manera, superar con otro tipo de discursos. Y lo que estamos buscando, por ejemplo, es el tema de los viajes familiares, pero multigeneracional, donde vayan los nietos con los abuelos, sea una manera de dar el salto hacia un turismo más sostenible, más también de la familia, pero sobre todo de lujo, que creemos que es el gran reto que tiene pendiente no solo España, otros destinos también lo tienen, pero creo que nosotros tenemos ahora la oportunidad de realmente abrazar esa necesidad y hacerla nuestra, porque tenemos claramente todos los productos y toda la infraestructura necesaria para tener éxito en eso. Solo es tenerlo claro. Muchas gracias, Maggi. Álvaro.
en Alemania se vienen haciendo encuestas sobre la percepción de sostenibilidad en los viajes desde el 2013. Se viene monitorizando regularmente. Ya en esa época, el índice de quienes decían sí, tiene que ser sostenible ecológica y socialmente, era altísimo. Hemos avanzado algo desde el 2013, en estos ya más de casi 12 años, prácticamente nada. A diferencia de otros sectores que todavía no han avanzado tanto como se querría, como es la electrificación, por ejemplo, del parque móvil. En Alemania ya es muy frecuente ver vehículos eléctricos, muchos, aunque la cuota es muy baja, pero es mucho más de lo que la sostenibilidad tiene de cuota en los viajes. Hay unos ejemplos que son muy claros. Hace muchos años se abrieron supermercados de venta de productos bio, porque había una pequeña demanda que exigía productos bio. Actualmente los supermercados bio están cerrando, porque el sector de la distribución ha conseguido colocar suficientes productos bio producidos en cantidad y en precio adecuado para que la gran demanda los acepte. Va a pasar con la sostenibilidad algo parecido. No podemos esperar a que sea el cliente quien nos lo demande. Hace unos años todo giraba en torno a la calidad. Todos hablábamos de calidad, nos queríamos certificar en calidad. Ahora ya nadie habla de calidad. O tienes calidad o estás fuera del mercado. Ahora estamos hablando todos de sostenibilidad. Queremos tener certificaciones, queremos tener visibilidad en materia de sostenibilidad. Si sabemos que esto al cliente por ahora no le importa, a lo mejor no tenemos que utilizarlos, pero tenemos que procurar que el producto sea sostenible sí o sí. En Alemania hay una cadena hotelera española que ha conseguido crearse un nombre en materia de sostenibilidad, y yo creo que se puede decir el nombre porque es la que más ha invertido en esta materia y la que más reconocimiento público ha obtenido, que es Iberostar. Bueno, pues podemos avanzar creando ese producto sostenible, pero sin tener que insistir de una y otra vez sobre un concepto que ya empieza a cansar. Entonces, hagámoslo sin que hagamos alaracas en torno al tema, pero que realmente sea un producto sostenible, no nominalmente sostenible. O sea, seamos sinceros, lo que vendamos como sostenible tiene que serlo y tiene que parecerlo. Pero no podemos esperar a que sea la demanda la que nos empuje a hacerlo. Tenemos que dárselo hecho. Y no podemos, por último, perdón, no sé si me paso, no podemos por último hacer responsable al turista que inocentemente quiere viajar, no podemos hacerle sentirse culpable por no haber reservado un viaje sostenible. Muy bien, muchas gracias. María José. Bueno, yo, vamos a ver, yo estoy en un mercado donde lo que le gusta mucho a los franceses es pensar, ¿no? Entonces, para trabajar en Francia no son tanto los datos, sino la reflexión profunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En efecto, hay una serie de estudios, sobre todo sociológicos, psicosociológicos, sociopolíticos, que tienen que ver con qué es lo que está detrás de esta necesidad de sostenibilidad. Ahí es donde está la reflexión en Francia. Y lo que está detrás, en el fondo, de esa necesidad de sostenibilidad o de que las cosas sean sostenibles, no deja de ser el miedo. El miedo a que el futuro sea terrible desde el punto de vista del cambio climático, etcétera, porque es lo que estamos viendo. Entonces, la generación o el grupo de edad que tiene una mayor sensibilidad para estos temas, es decir, en el fondo el que tiene más miedo, son las familias que tienen niños. Es decir, son los de los 40 los que tienen los niños y los niños van a crecer. Esto es lo que se lee en Francia. No estamos tanto en las... es un país de pensar, es lo que os digo, ¿no? Entonces, precisamente porque es así, el enfoque que nosotros le dimos al Talks es que queríamos comunicar como Tour España, que somos un país que
los grandes problemas de la sostenibilidad los ponemos encima de la mesa y abrimos el debate, porque no vamos a presentar el senderismo en un parque, porque no vamos a enseñar solamente lo de las bicicletas. Para Francia es importante transmitir y poner de manifiesto que España es un país que reflexiona, que aborda los problemas, que los sabe, los conoce y está trabajando. Y ese era un poco el objetivo que teníamos. Y yo, para este mercado, creo que es lo que hay que trabajar, porque nos da mucho reconocimiento y nos da una posición de liderazgo en el sector turístico. Muchas gracias, María José. Y concluimos finalmente con Manuel. ¿Qué nos puedes decir? ¿Se es sostenible o no se es? Estamos hablando de un nuevo modelo turístico, no es una pátina. Entonces, con respecto a la imagen, en el Reino Unido de España yo distinguiría dos niveles. A nivel del trade, a nivel de los agentes, turoperadores, prensa especializada, etcétera, España está en el top. Está en el top porque desde septiembre del 21, cuando llegamos a la oficina de turismo en Londres, nombramos un especialista, un Head of Sustainability and Impact. Ya fue un mensaje al mercado. Copamos todos la sponsorización, fue muy fácil porque los demás países no se movían, de todos los actos y de todos los eventos en materia de sostenibilidad, y así hemos ido trabajando a lo largo. Montamos el Spain Sustainability Day, Spain Talks, etcétera, como foro también de reflexión y de inventar entre los dos grandes países en materia de turismo, Reino Unido y España, como habían inventado el turismo moderno, que inventaran el turismo sostenible. Pero nos falta la otra capa, que es la capa del consumidor final. Para llegar a esa capa de consumidor final estamos en una situación que no es mala, pero no estamos en el top. Necesitamos campañas de publicidad muy significativas que exceden los recursos de Tour España. Tour España ha hecho unos esfuerzos muy significativos, pero son insuficientes porque estamos hablando de un cambio de modelo y eso supone unas inversiones muy significativas en publicidad para transmitir una realidad, que la realidad es que España está muy avanzada en materia de sostenibilidad. Pues con esta reflexión de que necesitamos invertir más para cambiar la percepción, cerramos el Spain Talks de hoy en Fitur. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y a los que nos estáis siguiendo, solo mencionar que el año que viene habrá más Spain Talks. Esta vez haremos 10, o sea que crecemos el número de mercados y que los destinos y empresas españolas están invitados a participar y a unirse a nosotros. Muchas gracias.